¿Qué tal? Buenas tardes. Otro dispositivo de los que vamos a estudiar es el temporizador 555, el cual es un dispositivo muy útil porque puede funcionar de dos maneras. Puede funcionar como multivibrador monoestable o también como multivibrador estable. Este estable es un oscilador, es una manera de obtener una señal cuadrada que es muy útil para nosotros porque puede servir como la señal de reloj que le conectamos a un flip-flop sin necesitar, por ejemplo, del generador de funciones para tener una señal cuadrada, ¿no? Ese es un circuito muy sencillo, muy barato que nos ayuda a crear un oscilador. Y pues los nombres de monoestable, estable, son fáciles de entender. Ya vimos antes que los biestables eran aquellos que tenían dos estados estables, como los latches y los flip-flops, que tienen estables el set y el reset. Quiere decir que si lo pones lo cambias de estado, se va a quedar estable ahí hasta que fuerces el otro, el otro estado. Mientras que los monoestables tienen únicamente un estado estable y él va a estar ahí siempre, a menos que alguien como que lo perturbe, lo cambie de estado, pero después de un tiempo él va a tender a regresar a su estado estable. Y el multivibrador A estable es aquel que no tiene ningún estado estable, sino que va a estar cambiando una y otra vez, subiendo, bajando de 1 a 0. Y bueno, aquí los monoestables, les digo, tienen un único estado estable. Y hay dos, está el redisparable y el no redisparable. En este caso nos enfocamos en el no redisparable. Digamos que para él, que es monoestable, su estado estable es estar aquí en 0, pero si tiene un circuito, un disparo que lo active durante un tiempo, va a dejar de ser, va a dejar su estado estable. Digamos que lo vas a forzar a estar aquí en 1, pero después de ese tiempo él va a regresar a su estado estable. Y si tú no lo vuelves a activar, él va a seguir en su estado de 0 siempre, a menos que tú tires le des un disparo con un circuito. Él ya va a volver a cambiarse durante un tiempo y luego va a regresar a su estado estable. Aquel no, los latches flip-flops no pasaba eso, ¿no? En aquellos lo cambiabas de estado y se podía quedar ahí indefinidamente hasta que tú lo volvieras a cambiar de estado. Y en este no es necesario, sino que hay un tiempo. Puedes crear temporizadores con esto. Digamos aquí está en 0 y durante 5 segundos va a estar en 1 y automáticamente él va a volver a su estado de 0, ¿no? El funcionamiento del monostable no respirable nos dice que, por ejemplo, aquí si está su tiempo de 5 segundos, él va a estar en 5 segundos y aunque tú lo vuelvas a disparar, no se va a alargar el tiempo, ¿no? Porque si fuera redisparable, en el momento que tú aquí le vuelves a disparar, tienes otros 5 segundos. Y aquí no sucede eso, ¿no? Únicamente le hace caso a este, en 5 segundos baja, sin importar si tú lo estabas queriendo alargar aquí en medio. Tenemos aquí la manera de construir el circuito. Pues este es un circuito integrado de 8 pines y aquí está la configuración que tendrías que tener, ¿no? ¿Qué patas van a VCC? El reset, también conectado a una resistencia con la entrada 7, la entrada 6 pendiente a la entrada 7 y la 2 no se conecta. Hay un capacitor aquí, la conexión a tierra en la terminal 1. Aquí otro capacitor conectado a tierra, la salida en la que vas a tener el tren de pulsos. En este caso no es un tren de pulsos, no, es un monoestable en la que vas a tener el pulso largo. Y bueno, aquí los elementos que sobresalen es que hay una resistencia R1, un capacitor C1 y un capacitor C2, porque son los únicos que vas a conectar externamente, ¿no? Y con ellos ya vas a poder definir el tiempo que va a durar activado. Les digo, está en 0, tú puedes calcular el tiempo de este TW que nos manejaban, TW, que por ejemplo sea de 5 segundos, ¿no? Dependiendo de la resistencia R1 y el capacitor C1 que tengas. El capacitor C2 no importa en estos cálculos. Y la fórmula para saber cuánto es el tiempo es 1.1 por el valor de R por el valor de C. Aquí hay un ejemplo con una resistencia de 2.2 kilos y un capacitor de 0.01 micros y nos da un tiempo de pulso arriba de 24.2 microsegundos. Uno ya puede hacer despejes, ¿no? Proponer una resistencia, buscar un valor de 5 segundos, por ejemplo, y encontrar el valor del capacitor que necesita para eso. O más bien proponer un capacitor porque son valores más establecidos o difíciles de variar en un rango.
y luego con la resistencia despejarla y usar un potenciómetro si es necesario para poder estar variando, ¿no? También ahí tener, por ejemplo, un periodo de un segundo. Y aquí está el funcionamiento como estable. Este es el que nos va a servir para una señal cuadrada, la cual podemos conectar a los flip-flops. Dependiendo de la frecuencia que le pongamos, pues ya va a ser qué tan rápido va a estar leyendo las entradas del flip-flop, porque este es como el reloj. El reloj no que le dice cuándo sube, cuándo baja, cuándo hay cambios. Entonces la configuración aquí la tenemos. En este caso hay dos resistencias, un capacitor y otro capacitor aquí. La fórmula para saber la frecuencia que va a tener esa señal cuadrada es 1.44 entre R1 más 2R2 por C1. Ya uno igual puede proponer un valor de capacitor, un valor de resistencia y despejar la resistencia R2 para saber, para tener una frecuencia deseada, ¿no? Por ejemplo, aquí si quieres un Hertz, pues ya habría que proponer una R, una C y despejar R2. Aquí está para el ciclo de trabajo, porque pues, es una señal cuadrada. El ciclo de trabajo viene siendo el porcentaje de la señal que está arriba. Generalmente lo vemos en un 50%, pero puede ser menos, ¿no? Puede ser pequeña la parte de arriba y más grande la parte de abajo. A fin de cuentas, lo que nos interesa para los flip-flops es nada más el flanco de subida y va a estar ahí con un pequeño lapso de tiempo donde fuera a 1 la señal aquí no cuadrada. El ciclo de trabajo se conoce con esta fórmula R1 más 2 más R2 entre R1 más 2 R2 pasándolo porcentaje, ¿no? Y lo máximo con la configuración esta que vimos, el mínimo es del 50%, el máximo pues me parece que puede llegar casi al 100%, ¿no? Que sea una señal prácticamente de corriente directa. El ciclo de trabajo menor al 50% se puede conseguir si colocas aparte un diodo aquí adicional. Y aquí hay un ejemplo, ¿no? Usando las ecuaciones de este lado, me parece. ¿Sí? Podemos tener un ciclo de trabajo mayor al 50% y la frecuencia. Aquí lo que están haciendo es proponer las resistencias. Aquí está R1, R2. Aquí está el valor del capacitor. Únicamente habría que despejarlos en esos valores para ver qué frecuencia vas a tener y qué ciclo de trabajo. Sin embargo, les digo, lo más común es que tú no busques la frecuencia, sino que la propongas. Que digas, quiero que cambie cada segundo. Pues la propones y despejas los valores de R y de C. O propones también la frecuencia, propones el capacitor, propones una resistencia y despejas la otra.